Hoy quiero hablarles bajo el título El milagro de la conversión. Toda conversión es un milagro, hermanos. Y ese milagro lo podemos ver a través de la obra de Cristo Jesús. Por eso le invito a que abramos la Biblia en Lucas capítulo 19. Vayamos allí a este relato de Jesús y Zaqueo, hermanos. Y veamos allí, hermanos, este milagro de la conversión. Es un milagro que se produce a través de la obra de Cristo. Sí, de la obra de Cristo, hermanos, en la vida de cada persona. Bien, veamos entonces allí la Biblia en Lucas capítulo 19, versículo 1. Dice Jesús y Zaqueo. Dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Oremos un momentico, pero ahora le pido que usted ore por la persona que está a su lado, la que está al frente y detrás suyo. Pidamos para que Dios en su misericordia nos dé la tranquilidad, la paz y el momento para que la palabra nos edifique, nos exhorte y nos anime. Entonces recuerde, no ore por usted, ore por el que está a su lado, hermanos, para que Dios obre a través de su poder. Padre y precioso y soberano Dios, tu iglesia, Señor, está reunida en el día del Señor, el día indicado para que nos reunamos y adoremos, exaltemos, magnifiquemos tu nombre, oh Dios. Pero también, Señor, nos reunimos para recibir de ti la palabra, Señor. La palabra que tú, Señor, obras a través del texto y a través de mi vida, Señor. Yo te pido para que cada uno de nosotros, Señor, cada persona que está en este lugar, oh Dios, que la presencia del Espíritu Santo, que la presencia de ti, oh Dios, nos ayude a tener paz, tranquilidad, gozo, Señor, a poder estar pendientes, Señor, y dispuestos para que tu palabra sea viva en nuestras vidas, nos exhorte, pero también nos dé la fuerza necesarias para salir a un mundo agreste, difícil y complicado para la vida espiritual, pero victoriosos en Cristo Jesús. Señor, ayúdanos, diríjanos y guíanos con tu gracia y tu poder. Te lo pedimos ahora en el nombre precioso y maravilloso de nuestro amado y Salvador, Señor Jesucristo. Amén y amén. Como les decía, el tema es el milagro de la conversión. Dos cosas: milagro y conversión. Yo les decía, hermanos, que Jericó es un lugar, una ciudad donde vio el milagro y el poder de Dios. Recuerde que la palabra milagro, o lo que se denomina como milagro o señal, es la intervención divina y poderosa que solamente puede hacerla Dios. ¿Sí bien? Es cuando el médico dice: ya no hay médicamente o científicamente cómo salvarle la vida a su hijo, a su familiar o a la persona. Entonces ahí necesitamos ¿qué? Un milagro. Es cuando aquellas personas dicen: su hijo ya no cambia, su hijo ya está en la droga o está en esto, en aquello, y ya no hay poder humano, dicen algunos. Pues está el poder de ¿quién?
de Dios, y es a través de un milagro o una señal. Pero también la palabra conversión significa volverse. La palabra convertido o conversión significa aquel que se ha devuelto o ha vuelto otra vez ¿a quién? A poner su fe y su confianza solamente en Jesús como único y suficiente Salvador. Pero también de aquella persona que ha tenido un cambio en su vida a través del arrepentimiento. Entonces, la idea aquí, hermanos, es que Jesús iba a Jericó, iba a hacer un gran milagro, porque solamente Jesús era el único que podía hacerlo, y era el milagro de la conversión de un hombre llamado, hermanos, Zaqueo. La conversión. Bien, ante esto entonces viene una pregunta. ¿Qué generó o produjo el milagro de la conversión de Zaqueo, hermanos? ¿Qué fue lo que pasó? ¿O cuáles son los hechos o los sucesos que tuvieron lugar allí en Jericó, que hicieron que este hombre llamado Zaqueo se convirtiera, hermanos, de su pecado, de su maldad, de su vida común y corriente, ahora se haya convertido a ser un seguidor de Cristo? Esto nos muestra, hermanos, que en el plan decretivo de Dios y en el propósito grande de Dios estaba en que Jesús fuera a Jericó. Jericó, hermanos, aunque era bonita como toda ciudad, Jesús no iba de turismo, ni tampoco era por ir, sino que la intención de Jesús era encontrarse con un hombre y hacer un milagro él, y que este hombre tuviera esa conversión o ese cambio. ¿Por qué lo tomamos, no es cierto? Porque aquí en Colombia, y especialmente en Cúcuta, en su familia, en alrededor, en su barrio, y en todo el país y en el mundo entero, hay muchas Zacarías, hermanos. Hay muchos Zaqueos, hermanos. Muchos hombres que son como Zaqueo, hermanos. Entonces la pregunta, ¿qué generó o produjo este milagro? Pues lo primero que yo encuentro, hermanos, es que Zaqueo tenía un gran deseo de ver ¿a quién? A Jesús. Cuando miramos el versículo 3, encontramos allí que dice la escritura, dice: este hombre llamado Zaqueo, que era publicano y rico, procuraba ver quién era Jesús. En esta Reina Valera en 1960 dice procuraba. Pero en la versión de estudio, hermano, dice quería. O sea que procuraba y quería son dos palabras sinónimas, en las cuales nos muestra que dentro de Zaqueo hay algo que lo llevó a sentir un deseo de ir a encontrarse o a ver a Jesús. Algo, hermano, lo movió, ¿no es cierto? Yo les decía, Zaqueo tal vez como usted y como mucha gente hoy en día, hermanos. Hoy la tecnología, hoy los carros, ahorita usted da cuenta, el avión nos ha permitido, hermanos, las distancias ahora son más cortas, ¿no es cierto? Ahorita ir a Bogotá simplemente es comprar un tiquete de avión y en una hora, hora y cuarto ya estamos en Bogotá o en Cali, Medellín o cualquier lugar. Ahora los carros también nos prestan un servicio de ir rápido. O sea, quiere decir, hermanos, o les quiero mostrar que no era porque Zaqueo no tuviera algo que hacer. La gente no es que no tenga algo que hacer. Ahora, la pregunta sería, ¿qué es lo que llevó a Zaqueo a querer ir a Jesús? ¿Qué era lo que lo movía a él? ¿Qué es lo que él sentía el deseo de ir a ver a Jesús? La mayoría de las veces yo he escuchado que era que Jesús tenía curiosidad, que mucha gente lo que tiene es curiosidad. Y les decía que muchas veces la gente viene a la iglesia por curiosidad, o va al grupo donde se reúnen en la semana por curiosidad a ver qué hacen estos evangélicos, ¿no es cierto? Algunos dicen, ay, es que ellos cantan bonito.
Otros dicen, ay, es que hablan bonito. Otros dicen, es que hacen tal cosa. Bueno, allí comparten comida, comparten esto, aquello. Entonces mucha gente creemos que van por curiosidad. Zaqueo parece que nos llevara a ese punto de pensar que él había ido por curiosidad. Pero les voy a mostrar, hermanos, bíblicamente que Zaqueo no fue a buscar a Jesús por curiosidad, sino que Zaqueo quería ir a ver a Jesús es por la gracia y la misericordia del poder de Dios. Es Dios obrando. Es Dios ministrando, hermanos. Es Dios el que coloca el querer como el hacer, dice la Escritura, en las personas. La gente no va al grupo por ir. La gente no viene a la iglesia por venir. La gente viene, hermanos, a los grupos y vienen buscando a Jesús. Es por la gracia y el poder que Dios obra en cada persona, hermanos. ¿Sí ve? Es el que nos empuja, hermanos. Es el que nos trae, hermanos, a este lugar. Es el que nos encamina a buscar de la presencia de nuestro Dios. Les voy a mostrar, hermanos, y si quiere vamos a Ezequiel, hermanos. Vamos al libro de Ezequiel y vamos al capítulo 11 de Ezequiel. Así que si usted tiene la Biblia, busque Ezequiel capítulo 11 y miremos el versículo 17, 18 y 19. Allí, hermanos, quiero que nos concentremos en tres verbos, ¿no es cierto? En español nos dijeron que el verbo, el que marca ¿qué? Una acción, ¿no es cierto? Entonces, el mensaje que Ezequiel transmite al pueblo 600 o 700 años antes de Cristo, y si le sumamos los 2000 y pico que tenemos nosotros después de Cristo, quiere decir que es un mensaje de 2700, 800 años antes de nosotros, hermanos, en el cual se está cumpliendo hoy también. Y es una promesa de Dios, ¿no es cierto? Y son tres verbos, y el primero lo encontramos en el versículo 17. El 17 dice: di por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os haré la tierra de Israel. Ahí el texto, hermano, nos está diciendo que la promesa que Dios está dando es que dice que nos recogerá. Que Dios, hermano, recogerá y reunirá a su pueblo. Ese recogerá significa buscar al perdido. O sea que Dios está tomando el trabajo de buscar al perdido. ¿Sí ve? Ahora, cuando miramos al final de lo que leímos en Lucas, ¿qué dijo Jesús? Porque el Hijo de Dios, ¿a qué ha venido? ¿A qué vino Jesús? A buscar y salvar lo que se había ¿qué? Perdido. Entonces, Jesús estaba tomando el pasaje de Ezequiel donde Dios promete, y la promesa ahora se cumple ¿en quién? En Jesús. Jesús vino. Jesús no fue que dijo: ay, estoy aburrido, camine para Jericó. Vayamos a ver qué hay en Jericó, a ver allí las palmeras, a ver la gente, a ver el mercado, el centro comercial. Entonces no, Jesús sabía que el deseo de Dios y la promesa de Dios era que Él iba a recoger, o sea, iba a buscar y salvar lo que se había perdido. Entonces, en la agenda de Cristo iba este texto bien claro. Y por eso Jesús entró a Jericó a buscar ¿a quién? A un hombre llamado Zaqueo. Porque había que recoger, o sea, buscar y salvar a esa persona. Ahora, miremos el versículo 18. ¿Qué hará Dios con esa persona? Dice el versículo 18: y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. O sea que Dios va a obrar, va a cambiar, va a quitar, hermanos, algo que el ser humano tiene allí. Ahora pensemos que tenía Zaqueo, hermanos.
¿qué tenía en su corazón en primer lugar? ¿Usted sabe qué es lo que tenía Zaqueo en primer lugar? Que él amaba mucho la riqueza. Por eso es que había metido como publicano, porque quería las riquezas. O sea que este hombre, hermano, lo que amaba y lo que tenía en primer lugar era amor al dinero. Cuando Dios opera y obra en el corazón del hombre, quita el primer lugar, que es la idolatría del pecado, y ahora ese primer lugar se la da ¿a quién? A Dios. Por eso es que usted está hoy acá, porque Dios ha obrado en su corazón y le ha quitado el primer lugar en cualquier otra cosa. En este momento le ha colocado el primer lugar de amar y de buscar a Dios. Eso es lo interesante. Cómo Dios va a quitar, está allí diciendo. Gracias. Cómo Dios quitará esa idolatría. Pero note que en el versículo 19 dice otra cosa. Y dice: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Entonces note que el otra promesa que Dios da es sobre el verbo daré, ¿no es cierto? Le daré. Ahora, ¿qué nos dará? Nos dará un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Ahora, ¿por qué? Porque las riquezas y todas las cosas de este mundo, hermanos, está haciendo que el corazón del hombre sea ¿qué? ¿Duro o blandito? Duro. Por eso la parábola del sembrador botó la semilla ahí primero, ¿a dónde? Entre un terreno ¿qué? Duro. Si yo boto una maíz a este terreno, hermanos, ¿será que van a hacer? No, porque todavía es una losa y está duro, hermano. Y la planta o el maíz necesita sus raíces para poder entonces penetrar. Entonces por eso es que Dios tiene que decir: para que yo primero voy y busco al perdido, segundo voy a hacer algo en su vida de quitar la idolatría en primer lugar. Pero voy a hacer algo también, es que quitaré ese corazón de piedra y colocaré un corazón blando. Quitaré ese espíritu que muchas veces queremos lo malo, mas no lo bueno, y entonces nos dará un espíritu que vamos a querer el obedecer y el caminar con Dios. Por eso es que usted está aquí, por eso es que yo soy cristiano, por eso es que la mayoría de la gente es cristiana, porque Dios en su misericordia nos buscó. Dios en su misericordia nos quitó cosas, y aún más nos da un corazón sensible y un corazón y un espíritu sensible para que lo podamos adorar en espíritu y en verdad. Eso fue lo que le pasó allí a Zaqueo, hermanos. No fue que Zaqueo dijo: yo voy y no tengo nada que hacer y entonces voy a ir. No es por curiosidad a ver si Jesús es alto, flaquito, gordo o delgado. No es que si sea letrado, no es que haga milagros. No fue ni por los milagros ni fue por nada, sino porque Dios estaba obrando en su vida para que él pudiera tener el interés de ir a Jesús. Y eso es lo que le va a pasar a su hijo, y eso es lo que le va a pasar a su familiar que es inconverso, a su amigo, y los de esta ciudad y los de Colombia y del mundo entero. Es que Dios en su misericordia está colocando un interés en las personas de que vengan a ver a Cristo como Señor y Salvador. Eso es buena noticia. ¿Sabe por qué? Porque en el momento de que usted vaya a evangelizar, en el momento en que la iglesia lleve el mensaje, hermano, siempre entendamos que no somos nosotros, que somos instrumentos. Dios va delante de nosotros, va preparando el terreno, va preparando las personas, y el que Dios tenga predestinado, escogido, entonces vendrá y recibirá esa presencia de Dios. ¿Sí ven? Eso es la buena noticia, hermano. Eso está muy bueno. Cuando yo vi esto, dije: Señor, gracias,
Porque muchas veces uno se lleva la carga de decir, ¿cómo hacemos para evangelizar? ¿Cómo hacemos para llevar el mensaje? Hacer todas esas cosas. ¿Cómo hacemos para que la gente se convierta? Pues aquí nos da la solución y nos está diciendo, Dios está obrando en las personas. Dios está obrando en las personas, llevándolos a que en su momento ellos tengan el interés de encontrarse con Jesús. Bien. Ahora volvamos otra vez allí, hermano, a Lucas capítulo 19. Ahora miremos que en el versículo 2 y el versículo 3 encontramos que ante el deseo de Zaqueo de venir a Jesús, entonces allí se le presentan tres dificultades, hermanos. Tres dificultades para ir a ver a Jesús. Son tres dificultades que se le presenta a usted y se le presenta a muchas personas. Esto quiere decir que no es solamente en que Dios obre y que haya un interés y la gente vendrá. O sea que la gente para venir a la iglesia, para venir al grupo, para escuchar el mensaje, va a haber siempre oposición. ¿Sí? Va a tener dificultades. Ahora miremos esas tres, hermanos. Esos tres obstáculos o dificultades que tenía Zaqueo y que tienen muchas personas. Dice el versículo 2 de Lucas 19, dice: y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y era rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. O sea que ahí encontramos tres cosas que impedía que Zaqueo entonces pudiera venir a Jesús. La primera es que nos dice que era un publicano, ¿no es cierto? Era una persona que cobraba impuestos para Roma. Ese publicano entonces tenía un problema y era el problema social. El problema social es que es ante la sociedad. Es lo que la sociedad dice en relación a esa persona, ¿no es cierto? Y entonces uno escucha expresiones como dicen: ese borracho que va a convertir, hermanos, ese degenerado que va a convertir, esa señora que es mala, peleona, que se va a convertir en cristiana, hermanos, ese señor, hermano, que ha hecho esto, que va a ser un creyente, hermanos, que va a venir a la iglesia, ¿no es cierto? Y muchos de nosotros hasta pensamos así, porque muchas veces nosotros mismos hacemos asesión de personas. Y nosotros estamos mirando a aquel que, ay, qué buen hijo, ay, ese sí se va a convertir rapidito. Pero ese que es mal hijo, no, ese tipo sí, hermano, nunca. Pero las cosas como no son como las vemos ni las pensamos, si no es conforme a la voluntad de Dios. Entonces, Zaqueo tenía el problema, hermanos, con la sociedad. Era que ante la sociedad, Zaqueo era un pecador. Zaqueo era un pecador, y eso lo dice el versículo 7. Dice: al ver esto todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. O sea que para la sociedad, ¿quién era Zaqueo? Un pecador. ¿Sí ve? Y entonces ahí es donde viene, hermano, la lucha y las dificultades con la sociedad, porque en la misma sociedad va a hablar mal de la persona. Zaqueo, hermano, entonces estaba mal con la sociedad porque era un publicano y por lo tanto era considerado un pecador. El segundo obstáculo que tenía Zaqueo es que él era rico, ¿cierto? Este rico tiene que ver con la parte espiritual. Ahora usted me dirá: bueno, hermano, entonces ¿es pecado tener riquezas? ¿Usted qué dice? ¿Será pecado tener plata, hermanos? ¿Sí o no? ¿Usted qué dice? ¿Sí o no? No, ¿no es cierto? No, porque si Dios le da a uno riqueza, entonces, y a otro nos da pobreza, entonces contentémonos, dice la Biblia. Entonces aquí el hecho no es tanto las riquezas, sino el problema de la riqueza es que él no veía la necesidad de los demás. Es que él amontonaba y amontonaba para sí, pero no compartía, hermanos.
Él no compartía de las ricas bendiciones. Recuerde que nosotros somos administradores de lo que Dios nos da. Y si Dios nos da mucho, ¿mucho qué? Nos tomará en cuenta. Y si nos da poco, entonces en poco también tendremos que dar cuenta. Entonces Dios en este mundo a muchos le dan y a otros le da más poco. Pero la idea aquí es que la riqueza debía de ser compartida. ¿No es cierto? Pero este hombre compartía. No. Le pasaba la parábola del rico y Lázaro, ¿se acuerda? ¿Qué hacía el rico con sus riquezas? Se vestía ¿qué? Bien, comía bien, hacía banquetes, hacía muchas cosas, pero él solo. ¿Y dónde estaba Zaqueo? A la puerta, y ni siquiera le botaba un plato de comida, hermano. ¿No es cierto? Ni siquiera. Simplemente mostraba a él, quería mostrar a él. O sea que Zaqueo, hermanos, y aquellos que tienen la riqueza en primer lugar, entonces no ven la necesidad de los demás y por lo tanto no comparten. Zaqueo era un hombre que no compartía y por eso tenía un problema en la parte espiritual, estaba mal. ¿Se acuerda cuando vino ese joven rico delante de Jesús y le dijo: Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y el Señor le contesta: los mandamientos, no, yo todos los hice. Ir a la iglesia, yo también voy a la iglesia. ¿Usted ofrenda o diezma? Sí, yo saco y le doy. ¿Sí ve? Y después de tanto allí, entonces el Señor le dice una sola cosa que te hace falta. ¿Cuál? Ve y vende todo lo que tienes y dalo ¿a quién? A los pobres. Y yo le pregunto, ¿quería Jesús que realmente vendiera todo y lo diera a los pobres? ¿Usted qué dice? ¿Sí o no? No. El problema del joven rico era que tenía en primer lugar ¿qué? Las riquezas. En su corazón lo primero que tenía era las riquezas. Entonces, sí podemos tener riquezas, claro, hermano, pero que las riquezas no le quiten el primer lugar, que es ¿para quién? Para Jesús, hermanos. Entonces tenía el primer obstáculo, que era publicano en la parte social. Segundo, tenía el segundo obstáculo en la parte que era rico, que es la parte espiritual, porque amaba las riquezas. Y número 3 era la parte de estatura, que era la parte física. Quería ver a Jesús, pero no podía porque era bajito de estatura. Eso es lo que llamamos un impedimento físico, ¿no es cierto? Ahora, estos impedimentos físicos son de aquellas personas que están incapacitadas, hermanos, que están enfermas, que están postradas en una cama, ¿no es cierto? Que tienen cierta incapacidad, hermanos, que no pueden venir a la iglesia. Aunque yo les decía, hermanos, que conozco una mujer, bueno, ya me acuerdo de dos, una que tuve en Pitalito, una persona, hermanos, mujer también, y otra también allí en Bogotá, hermanos. En Pitalito, ya me acordé, hermano, esa mujer la traía un carro y casi hacíamos que el carro entrara casi hasta allí, porque ya no se podía casi mover, parar. ¿Sí ve? Ella simplemente la ayudamos a bajar y ella se sentaba en una silla, pero quería venir al culto, hermanos. ¿Sí ve? Quería venir. ¿Y sabe qué, hermanos? Les puedo testificar que ella hasta la bautizamos, la llevamos hasta allá a la orilla de un río, hermano, no grande y no pequeño, hermanos, y entre varios la llevamos allí. Aquí pues al menos tenemos bautisterio, allá no había, hermano, entonces tocaba en los ríos, y entonces allí la pudimos bautizar, una mujer, hermanos, que estaba incapacitada para moverse, hermanos, mas sin embargo lo hizo. En este sentido es para que ningún impedimento físico pueda impedir de que las personas vengan a Cristo, hermanos. Entonces, podemos ver que este hombre tenía 3 obstáculos, ¿no es cierto?
Ahora me llama la atención, hermanos, es que este hombre, con la ayuda de Dios, entonces puede vencer esos 3 obstáculos. Puede entonces, hermanos, llegar a un punto en que él puede contrarrestar los 3 para venir a Jesús. Miremos a ver, hermano. El primero, que es ser publicano en la parte social. Ahora miremos que este Zaqueo, por su puesto o por su cargo, él era como un amo o como un señor. Cuando dice la Biblia que era un jefe de los publicanos, significa que no era un publicano más, sino que era una persona que tenía cierto cargo. Y por tener cierto cargo, entonces lo hacía ¿qué? Superior. O sea que era aquel hombre que se cogía a todos los publicanos y les decía: bueno, ahora usted va para allí, para acá, vamos a cobrar esto, vamos a sacar esto, usted no me sirvió, fuera, tráigame otro. Y al que quería entonces lo dejaba, y al que no quería ¿qué? Lo sacaba. Era como el amo, como el señor, porque era el jefe de ¿qué? De los publicanos. O sea que él, para venir a Jesús, tiene, hermanos, que contrarrestar esto: sentirse amo y sentirse señor, o sentirse superior, a venir a someterse a la autoridad de Jesús. ¿Y lo hizo? Sí. Les voy a mostrar, hermanos, y vayamos al versículo 5 y 6. Miremos cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, y le vio y le dijo. ¿Qué le dijo? Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Note que las palabras de Jesús son palabras de autoridad, pero también mandato, con un mandato. Jesús le dijo: Zaqueo, baja, desciende, porque yo voy a ir a tu casa. Le estaba ordenando a Zaqueo, aquel jefe de los publicanos, aquel que tenía autoridad tanto en la parte legal de ser publicano como económica, decirle: ahora usted tiene que bajar de su nube, bajarse de su árbol en que está, en su pensamiento humano, bájese aquí delante mío. Y mire lo bonito de la historia. Dice el versículo 6: entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso, hermanos. ¿No es cierto? Aquel que se creía mucho, hermanos, aquel que tenía cierta autoridad, ahora, como dice, se baja de esa autoridad y se pone no solamente, hermanos, al nivel de Jesús, sino que se baja. Porque en el versículo 8 nos dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor. O sea, está diciendo: ni siquiera yo soy Señor, yo tal vez soy alguna autoridad sobre esto, pero sobre ti tú eres una autoridad mayor. Eso es lo que tenemos que entender, que usted ante Jesús, Él es la autoridad y es mayor. Nosotros simplemente, así tengamos dinero, tengamos posesiones, tengamos autoridad sobre cierto puesto o ciertas cosas, de todas maneras siempre el Señor será el Dios de los cielos y es Jesús. ¿Sí ven? Eso es la forma de contrarrestar. Ya no se cree, ¿sí ven? Entonces la gente lo mira y dice: este que se creía antes, ahora, hermanos, se humilla. Entonces, ¿qué dice la Biblia, hermanos? Que el que se humilla será ¿qué? Enalzado. Pero el que se exalta será ¿qué? Humillado. Zaqueo se humilló, obedeciendo y yendo y obedeciendo al Señor, pero después lo vemos exaltado por el Señor. Entonces, ¿cómo contrarresta, hermanos? Obedeciendo y sometiéndose al Señor. Esa es la forma en que hace Zaqueo. Ahora miremos, hermano, la parte de el que él era rico, ¿no es cierto? El otro obstáculo que era rico, que era el problema espiritual. Él tenía en primer lugar que el amor al dinero, ¿no es cierto? Ahora, si vamos otra vez al versículo 8, encontramos que mire lo que pasa.
Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor. Lo llama Señor, ¿no es cierto? O sea que en otras palabras está diciendo: tú eres ahora mi dueño, tú eres ahora ¿qué? Mi amo. Y no solamente bajó del árbol para colocarse al nivel de Jesús, sino que se baja del árbol ahora para llamar a Jesús Señor. Ahora, en esta parte de espiritual de ser rico, hermano, y cuando Él lo llama Señor, aquí quiero resaltar dos requisitos importantes para la conversión. Para que una persona se convierta necesita dos cosas. La primera se llama la fe salvadora. La fe salvadora es que colocamos la única fe suficiente y única en Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Mire aquí lo que le quiero mostrar. Volvamos al versículo 8. Dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor. Entonces note cómo él empieza. Ahí la palabra dice que se puso en pie. Significa estar delante de ¿quién? De Jesús. ¿Sí ve? Este puesto en pie significa que ahora pone su cara delante de ¿quién? De Jesús. Ahora se dirige y ahora va a Jesús, hermanos. Puesto en pie significa estar delante de la presencia del Señor. Aquel, hermanos, que ha podido ahora ver su miseria espiritual y ver que el único y suficiente Salvador es Cristo, entonces viene ante Él y se coloca delante de Él, porque en este momento el más importante, el primordial en la vida de Zaqueo era Jesús. Interesante, ¿no es cierto? Y luego dice: puesto en pie, dijo al Señor. Note que esta palabra dijo al Señor significa que ahora tiene una relación personal y una comunión exclusiva con el Señor. Note que Zaqueo no se paró adelante. ¿Habría mucha gente allí o no? ¿Usted qué dice? Era una cena y Zaqueo había abierto las puertas y mucha gente había entrado. Zaqueo no se paró delante de todos y dijo: ay, hermanos, vecinos, amigos, tal cosa. No, la escritura dice que él se puso ¿qué? De pie y de frente de ¿quién? De Jesús. Y note que la Biblia dice: y dijo al Señor. O sea, cuando dice que dijo al Señor, significa que se estaba dirigiendo ¿a quién? A Él. No a todo el grupo, sino a Jesús. Cuando una persona realmente cree en Jesucristo, su oración la dirige a su Señor. Su oración, hermano, de hablar, entonces en el momento la tienes con su Señor, que es Jesús. A Zaqueo no le interesó los demás. A Zaqueo, hermano, no puso su atención en los demás, sino que Zaqueo ahora lo que le interesaba y lo que tenía en primer lugar era su Señor Jesús. Y por eso se dirigió a Él, ¿no es cierto? Y le dijo: ahora entra en esta atención al Señor Jesús. Y esta es la fe en Jesús, hermano. Darle el primer lugar en su vida, tener una comunión personal con Él. O sea que Zaqueo mostró la fe verdadera. Sí, hermano. ¿Sí? Ahora, lo segundo que quiero mostrar, hermano, en esta parte de ser rico y en esa parte de problema espiritual, es que él también se arrepiente para la salvación. Y les voy a mostrar. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: ya vimos, esta es la parte de la fe. Y dijo: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo 4 veces, que es lo que significa cuadruplicado. Entonces note allí, lo primero es que Zaqueo reconoce que se había enriquecido, pero que no había compartido con los demás.
¿No es cierto? Cuando él dice, la mitad de mis bienes le voy a ¿qué? A donar y la voy a dar ¿a quiénes? A los demás. Está ya no pensando en él, sino pensando en ¿qué? En agradar al Señor. Si el Señor quiere que compartamos, entonces ¿qué tenemos que hacer? Compartir, ¿no es cierto? Para ese lado del centro y sur de Colombia le dicen, es que usted tiene un colchón de plata. No sé si aquí dicen lo mismo. Y es que mucha gente, hermano, dicen que abre un hueco en el colchón y metan, hay plata, hermanos, y metan. Dicen que ya no está el banco, pero sí en el colchón, hermanos. Y mucho de ese colchón ya está lleno de mucho dinero, de muchas cosas, pero cuando se les pide que ayuden esto, a que ayuden, ¿qué pasa? No tienen, no pueden, están mal, están esto, aquello, y entonces no quieren compartir. Zaqueo durante muchos años era eche y eche y eche en ese colchón, hermanos. Ya tenía los colchones infladitos, hermanos, de plata, hermanos. Pero él salía y veía al mendigo, veía a la viuda, veía allí a este, aquel necesitado, y simplemente pasaba con su aire de poder y no veía la necesidad. Ahora él reconoce que muchos de los que estaban allí, los que estaban afuera, estaban necesitados. Ahora dirá, bueno, pastor, pero es que yo plata no tengo. Pero sí tiene algo más. Recuerde de Juan cuando entró al templo y entonces el mendigo le extendió la mano. Juan lo mira y le dice, no tengo plata ni oro, no tengo algo para darle, pero tengo algo más valioso, y es que en el nombre de Jesús levántate y anda. Y se levantó ese paralítico, hermanos, ¿no es cierto? De pronto usted dice, no tengo, pero tiene la palabra del Señor, tiene el mensaje de salvación, que es mucho más valioso para la gente que lo necesita. Ahora, él reconoce que se ha enriquecido, pero que ahora iba a compartir con los demás. Él reconoce que había robado a otros, ¿no es cierto? Porque mire, el texto dice, y si en algo he defraudado a alguno, si a alguien lo he robado o le he cobrado de más. O sea que Zaqueo estaba entendiendo que no estaba ante cualquier hombre. Tal vez ante los demás, usted roba, no, yo no robo, yo no hago nada, yo soy, hermano, yo soy santo. Pero cuando estamos delante del Señor, usted no puede decir que no. Usted no puede decir que no tiene pecado, ¿no es cierto? Porque estamos delante de Él. Y entonces reconoce que tenía, hermanos, una claridad de que había hecho algo malo y que era un pecador porque le robaba a la gente, y eso era un pecado. Y él en ese momento reconoce que había defraudado a los demás. Si he defraudado y lo he hecho, hermanos, entonces viene lo tercero. Dice, pero que de ahora en adelante iba a cambiar, iba a devolver lo robado, iba a vivir conforme a la voluntad de Dios. Y él dice, si he defraudado a alguno, y si yo robo o robaré ahorita, o robaré en el futuro, le voy a devolver 4 veces el valor de lo robado. Eso se llama arrepentimiento, un cambio. ¿Quiere decir que Zaqueo de ahora en adelante iba a seguir robando? ¿De qué dicen? No, hermanos. ¿Iba a cambiar o no? Claro. Y eso es lo que llama el arrepentimiento, darse cuenta de su pecado, darse cuenta de su maldad, pero ahora pedirle perdón a Jesús y entonces resarcir ese mal, cambiando y viviendo una manera diferente, hermanos. Eso es lo que vemos allí, ¿no es cierto? Y ahora vemos lo tercero, que lo tercero es la parte física, hermanos, ¿no es cierto? Era pequeño de estatura. La Biblia dice que era pequeño. El versículo 3 dice, no podía, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar allí. O sea que Zaqueo no se quedó diciendo, hermano, es que estoy enfermo, es que por allá yo no puedo, es que aquello, es que esto, sino que Zaqueo, hermanos,
con la inteligencia y la sabiduría que Dios le da al ser humano para crear o para idear cosas, pensó y dijo: voy a subir en este árbol, que en sí el árbol sicomoro no es tan grande y es muy fácil para subir. Y subió y dijo: desde allá tendré un balcón especial para ver a Jesús. Desde arriba entonces pudo ver a Jesús. Desde arriba tenía una vista primordial y muy buena para ver a Jesús. Y por eso cuando Jesús lo vio arriba, le dijo: Zaqueo, baja, porque tú tienes un impedimento físico, pero para ti no fue obstáculo para venir a encontrarse conmigo. Así que le invito a todos y a su familiar y de pronto a la gente que está escuchando, hermanos, ningún impedimento físico puede detenernos para venir a la presencia de Dios. ¿Qué podemos ver en este mensaje, hermano? Y por eso, hermanos, vemos el versículo 9 cuando Jesús termina diciendo: hoy ha venido la salvación a esta casa, hermanos, porque un hombre que Dios está obrando en él, un hombre que aunque tenía obstáculos para venir a encontrarse conmigo, ha podido pasar por ellos y está ahora delante de mí, y por eso hoy recibe la salvación y la vida eterna, hermanos. ¿Qué podemos concluir? Que este milagro de la conversión es necesaria en usted, hermanos. Que este milagro de la conversión es necesaria en toda su familia, en toda persona es necesaria, hermanos, que se cumpla ese milagro y que la gente se convierta a Cristo como Señor y Salvador. ¿Y qué hay que hacer, no es cierto? Pero lo primero, hay que venir a Jesús, hermano. Lo segundo, supere todo obstáculo, hermano. Todo lo que se le presente en contra, hermanos, de buscar de la presencia de Dios, hermano, trate de ¿qué? De resolverlo. Y sobre todo, hermanos, tener una verdadera conversión. Verdaderamente creamos en Jesús como único y suficiente Salvador. Y tengamos un verdadero arrepentimiento de cambio real. No con la gente, no con la iglesia, sino con Cristo mismo. Y Él, hermanos, entonces dirá como dijo a Zaqueo, le dijo: hoy ha llegado la salvación a tu vida y a toda tu casa, hermanos. Vamos a orar, hermanos. Así que le invito para que usted cierre un momentico sus ojos y medite en lo que usted escuchó, hermanos. Tal vez usted es como Zaqueo. Tal vez en esta mañana usted ha venido como Zaqueo, hermanos, ¿no es cierto? O tal vez tiene personas allá en su casa o en su barrio, en su ciudad, que son como Zaqueo, hermanos, que aunque tengan ese deseo de venir a Jesús, entonces algo, hermanos, está impidiendo de que ellos vengan. Amantísimo y precioso Dios, Rey de la gloria, te damos gracias, Señor, porque tú nos permites escuchar esto, Señor. Esto tiene que traer consuelo a nosotros, los que luchamos con los familiares y amigos, para que ellos se conviertan. Esto tiene que traer conocimiento a los que llevamos el mensaje de salvación y vida eterna. Esto tiene que obrar, Señor, en los líderes, en los pastores, en los que llevamos la carga de la iglesia para que la gente se convierta, descansando de que tú estás obrando en los corazones de las personas, que tú irás añadiendo a la iglesia aquellos que han de ser salvos, que tú, Señor, traerás un avivamiento precioso, maravilloso en las personas que van a venir con hambre y sed de tu palabra, y van a convertirse y van a formar parte de tu pueblo y de tu nación, Señor. Gracias, Padre, porque tú, Señor, a través de tu palabra nos edifica, nos consuela y nos da fortaleza para continuar adelante. Te lo agradecemos, Padre, y te lo pedimos en tu nombre, mi amado y Salvador, Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, que la gracia y la misericordia de nuestro Dios,
esté con todos los que amamos a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos.